Cordial saludo tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. En este segmento vamos a tratar en un clip muy rápido y comprensible sobre la identidad existencial. Rollo May nos dice que la lógica y psicológicamente debemos ir más allá del sistema ego y superego y tratar de percibir el ser que descansa tras todas sus apariciones y apariencias. Entonces, como estamos hablando del self, que es el yo mismo, del self existencial, pues necesita autenticidad y autonomía como criaturas pues adaptadas socialmente e identificadas con el ego mental verbal, y aprendemos a mostrar una fachada aceptable al mundo. Sin embargo, esta adaptación puede pues costarnos la pérdida del sentido de la vida o la sensación de no saber quiénes somos realmente. Una sensación de ser real exige un compromiso con la autenticidad y la libertad personal. Si ustedes leen toda la filosofía existencialista, a Jean-Paul Sartre, bueno, ahorita no recuerdo otro, se me fue la paloma, y ustedes ven una característica común en ellos, que ellos van perdiendo el sentido de la vida y ya les importa todo un culo y viven tristes, amargados, tienen muy buenas reflexiones, pero las reflexiones tienden a el ensimismamiento de la tristeza. Entonces, una sensación de ser real pues exige un compromiso con la autenticidad y la libertad personal. Si ustedes se dan cuenta, el héroe egoico pues está dispuesto a buscar el tesoro y a conquistar el mundo, mientras que el héroe existencial anda en pos de la verdad y el dominio del miedo. Qué diferencias, ¿no? Entonces la autenticidad implica la libre decisión y el dominio de uno mismo, y no depende de la pertenencia a ningún grupo. En el estadio existencial, cuando la persona está en ese estadio, la identidad personal no depende de la conformidad o disconformidad social. Y una persona que se sienta compelida a desempeñar el rol de rebelde o inconformista, pues puede estar tan dominada por un modelo colectivo como aquella otra que está identificada con los roles que le ofrece la sociedad. Las investigaciones que han realizado otros sobre el desarrollo moral nos están señalando que la ética, al igual que las facultades cognitivas, pues también se desarrollan y maduran, y podríamos clasificar a grandes rasgos pues los distintos estadios del desarrollo moral como preconvencional o convencional y postconvencional. Así, mientras que la moral preconvencional atiende tan solo la supervivencia personal y el interés por uno mismo, pues la moral convencional está gobernada por esas reglas sociales, y la tercera, que es la postconvencional, pues depende de uno mismo y se basa en la integridad personal y la interdependencia, o sea, la socialización. Entonces la moralidad propia de un self existencial sano es postconvencional porque está interactuando con los demás. Y en este estadio pues una persona está más allá de las reglas y aún los roles sociales, y sus decisiones y la ética y su moralidad es libremente asumida y son una expresión de su integridad personal. O sea que en ese sentido el existencialismo es bien determinado. Eso hablando del self existencial sano,
que se basa pues también en esa armonía entre pensamientos, palabras y acciones, y experimenta como un todo coherente e integrado alguien importante en el grupo social. Entonces, en esta fase se valora el poder de las decisiones y de su intencionalidad, y se desarrolla la conciencia organísmica y la autorrealización. Una persona cuyo self haya evolucionado hasta ese estadio, pues es espontánea y auténtica, y su conducta y comunicación con los demás es muy coherente con su experiencia interna. Entonces, esa identidad existencial sana no depende de la aprobación o el sometimiento a los demás, sino que se apoya en sí mismo y en su propia autoestima. El self existencial afronta cara a cara la soledad inevitabilidad, y desde esta perspectiva no podemos escapar de la soledad. Entonces, el self existencial quizás luche por prolongar su vida o por alcanzar el espejismo de inmortalidad que suponen los hijos o las obras que sobreviven a nuestra breve existencia finita, y prolonga pues que nuestro recuerdo. No obstante, dado que este self se identifica tan solo con el organismo biológico, cuerpo-mente, su permanencia en la vida sigue siendo breve y transitoria. Entonces, la creencia en otra vida, en la reencarnación o en cualquier otra doctrina religiosa, puede servir de consuelo al ego que afronta su disolución. Pero el self existencial, comprometido con la verdad, pues no quiere engañarse a sí mismo y afronta la amenaza de su propia extinción. Ahí es donde el existencialismo hace mucho daño, porque dicen, como no hay nada más allá, ¿por qué voy a perdonar? ¿Por qué no voy a obrar libremente? ¿Por qué no voy a matar? ¿Por qué no voy a robar? Entonces, así ese self existencial, consciente de su mortalidad, pues se opone a la muerte e intenta prolongar su existencia independientemente, a pesar del sufrimiento pues que supone una existencia aislada en un mundo sin sentido. Y el self que se percibe a sí mismo separado del universo y de los demás, pues está inevitablemente ahogado, a sentirse ¿qué? Separado, alienado, en soledad, tristeza, y no encuentra ningún refugio aceptable para el self existencial o el uno mismo existencial, y cualquier intento de escapar de esta condición de aislamiento es considerada como un autoengaño. Entonces, el self existencial afronta voluntariamente la temida y dolorosa realidad de la soledad y de muerte, y se compromete pues con la realidad tal cual es. Por eso es que ustedes, cuando lean libros existencialistas, léanlos sin miedo, pero no para ser uno el libro, porque el existencialismo mal enfocado nos va a llevar siempre al porcionculismo o me importuculismo, que quiere decir, a mí ya no me importa nada porque ya no hay más después de esto. Entonces, desgraciadamente, sin embargo, esta preocupación por la muerte pues ensombrece cualquier asomo de alegría, y por ese motivo es por lo que el estereotipo de existencialista es taciturno antes que jovial. ¿Cómo puede alguien disfrutar de los placeres de la vida sabiendo que son transitorios? A fin de cuentas, la calavera siempre sonríe en el banquete, y finalmente pues deberemos renunciar a todo lo que logremos. Así pues, el self existencial casi desconoce el placer, porque toda su experiencia está teñida por la conciencia de su propia mortalidad y el temor a la pérdida. Nada perdura, todo cambia, todos estamos ahogados a la muerte, y hasta el amor parece ser tan solo una romántica ilusión. Entonces, frente al absurdo de la vida, el self existencial intenta encontrar sentido a través de la acción individual en el mundo,
Pero aún los más heroicos esfuerzos pues pueden vencer la angustia ontológica o la angustia del ser. Entonces, desde esta perspectiva, no hay forma alguna de superar la angustia existencial, ya que el self o el uno mismo independiente siempre termina venciendo, o siempre termina desvencido más bien por la muerte. Entonces tengan mucho cuidado, todos ustedes, todos, yo, con lo que se nos presenta a diario, porque si nosotros le creemos a una corriente existencial malsana, la alegría se va a esfumar sin esfuerzo. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.